Bienvenido otra vez a la serie Encuentros con Jesús. Esta vez vamos a explorar una vez cuando un dirigente de los judíos, que se llamaba Nicodemo, viene a Jesús. Le animo a cada uno que lea primero Juan 3, 1 a 13. Puedes pasar el video aquí si quieres. Nicodemo vino a Jesús por la noche. Quizás siendo un miembro de la secta religiosa de los judíos que se llamaba los fariseos, quería venir a Jesús a escondidas, para que nadie lo descubriera. Aunque Nicodemo era uno de los fariseos, que normalmente no creían en Jesús, él era diferente. Dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo tiene un corazón honesto acerca de lo que ha visto. En Juan 2:23 dice que mientras Jesús estaba en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Probablemente Nicodemo era uno de ellos. Jesús no respondió directamente a la declaración de Nicodemo. Nicodemo, como muchos otros, buscaba el reino de Dios. Y sin tener que preguntarle, Jesús habla directamente a su corazón. Como dice de Jesús en 2:25, pues él conocía el interior del ser humano. Sin embargo, las palabras de Jesús sin duda le habrían sorprendido a Nicodemo. Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Tal como un bebé, por la sola acción de nacer, emerge de las tinieblas a la luz de una vida completamente nueva, a una tierra extraña. Jesús habla de una transformación espiritual tan chocante y extensa, que es como pasar por este proceso de nacimiento otra vez. Tenemos que empezar de nuevo y ser recreados. Es la única manera de entrar en el reino de Dios, porque cuando dice no puede, implica incapacidad. Quien no nazca de nuevo es plenamente incapaz, como un ciego no puede disfrutar de la puesta del sol. A menos que pasemos por este proceso de conversión, no veremos el reino de Dios. El reino de Dios no es la herencia del hombre instruido, moral o religioso, solamente debido a su aprendizaje, moralidad o religión, sino es la herencia del hombre espiritualmente transformado. Es duro, ¿no? Y Nicodemo duda también. Vemos eso porque replicó cuestionando el dicho de Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Quizás Nicodemo no entendió la imagen de nacer de nuevo, o quizás entendió y empleando el mismo lenguaje, le pregunta a Jesús si para él es demasiado tarde para este tipo de cambio radical en su vejez. Jesús le da esperanza por el Espíritu Santo. Porque Jesús sigue, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir nacer de agua y del Espíritu? Otros pasajes en la Biblia nos ayudan con esto. Vamos a dejar que la Biblia interprete la Biblia. Habla del bautismo en el nombre de Jesús y el don del Espíritu Santo. Mire cuántas veces van juntos el bautismo y el Espíritu Santo en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 2, después del mensaje de salvación hablado por Pedro, la multitud respondió, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó la pregunta así, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, van juntos el bautismo para el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y esta promesa de recibir el Espíritu Santo al bautizarse es una promesa no solamente para ellos, sino también para nosotros. Pedro sigue diciendo, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y tiene sentido que este proceso se llama nacer de nuevo, porque en Romanos 6 nos enseña que el bautismo es cuando somos sepultados con Cristo en su muerte y levantados para una vida nueva. En Hechos 19, cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró a algunos discípulos que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo.
les pregunta entonces qué bautismo recibieron. Identifica que el problema tiene que ver con su bautismo. Ellos respondieron el bautismo de Juan. Pablo explica que el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento y él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Y cuando los efesios oyeron eso, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y como Pedro había dicho en Hechos 2, recibieron el Espíritu Santo. Esta es la promesa para todos. Y mira lo que dijo Tito en 3:5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces vemos otra vez cómo van juntos el lavamiento de la regeneración, es decir, el bautismo, y la renovación por el Espíritu, que viene a habitar en nosotros cuando somos bautizados en el nombre de Cristo. Esto es nacer de agua y del Espíritu. No hay transformación espiritual sin el trabajo del Espíritu. No es algo que podemos lograr por nosotros mismos. Dependemos del Espíritu. Muchas veces intentamos cambiar por nuestros propios esfuerzos y no sirve. Nuestras fuerzas tienen límites, ¿verdad? Pero la fuerza de Dios es ilimitada. Y recuerda lo que dice en Efesios 3, 16 y versículo 20. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y en versículo 20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Habla del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa prácticamente para nosotros? Primero, debemos ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Y nunca pienses que estás atrapado como eres ahora. Y nunca pienses que no puedes cambiar o que otros no pueden cambiar. El Espíritu de Dios puede cambiarnos para que nazcamos de nuevo y para que vivamos como una persona completamente renovada. Y seremos parte del reino de Dios. Eso es lo que pasa cuando tomamos la decisión de someternos a su reinado. Quizás te preguntas, bueno, ¿qué pasó con Nicodemo? Y sin duda las palabras de Jesús le afectaron, porque en capítulo 7, él defiende la inocencia de Jesús frente a los otros fariseos y es reprendido por ellos. Y aunque todos los 12 le habían abandonado, Nicodemo está con él en su muerte. En capítulo 19, él ayudó a José de Arimatea para sepultar a Jesús, llevando especias para su cuerpo. Como Jesús le había explicado al fin de su primera conversación, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, pero aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. No podemos ver el Espíritu con los ojos físicos, pero podemos ver el efecto que tiene el Espíritu en la vida de una persona. La vida transformada es evidencia de la obra del Espíritu dentro de nosotros. No podemos decir que tenemos el Espíritu si todavía vivimos una vida llena de pecado. Entonces, en la batalla entre la carne y el Espíritu, que se libra dentro de nosotros cada día, andemos guiados por el Espíritu y por la palabra que Él ha inspirado y evitaremos los deseos de la carne. Gracias por su atención y que Dios te bendiga.